Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Si usted estornuda, por favor, tápese la boca. si usted tose, Por favor, tápese la boca. Esas pequeñas gotas de saliva conocidas como gotículas y que se expulsan al toser o al estornudar contienen microorganismos que pueden contagiar enfermedades infecciosas. si nos cuidamos con estas recomendaciones, También cuidamos a aquellas personas que pueden ser vulnerables a ser infectados por el coronavirus. este es un mensaje de responsabilidad social de Colmundo Radio. Colmundo, la radio que te acerca a la salud integral. Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias. Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano. Venga, John Edward, vamos con más noticias. Juan Sebastián, en el informe de la presidencia, listo para ir al aire. Yo dije, pero espérame un segundito, salgo a lavarme las manos. ¿Verdad que con esto del coronavirus tenemos que lavarnos las manos cada 3 horas o cuando salgamos del baño o cuando vamos a tomar los alimentos? Porque la solución está en nuestras manos. Este es un mensaje de responsabilidad social de Colmundo Radio. Colmundo, la radio que te acerca a la salud integral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Aprende en Casa en su emisión radial. Recuerden que este programa es producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. En el programa de hoy abordaremos un tema que se ha hecho muy importante en estos últimos días: el tiempo. El tiempo que hace parte de nuestras vidas, desde lo más simple, como organizar el día, hasta los proyectos más grandes, como planear, hacer estudios superiores o viajar al tener cierta edad. Pero en estos días de estar en casa seguros sentimos que los días son más largos o lentos y quizás nuestra percepción del tiempo ha cambiado un poco. Los quiero invitar para que escuchemos un fragmento de la novela Mirando a las estrellas para medir el tiempo, del escritor Luis Antonio Montenegro Peña, quien nos habla sobre cómo diferentes civilizaciones han medido el tiempo. Iniciamos con nuestra sección de lectura en voz alta. Para ello, hemos traído un fragmento de la novela Mirando a las estrellas para medir el tiempo, del escritor Luis Antonio Montenegro Peña, quien nos acerca desde una juiciosa investigación a reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia, desde el ojo de diversas civilizaciones que están detrás del aparentemente sencillo acto de medir el transcurrir del tiempo. Los invitamos a emocionarse y dejarse sorprender por este maravilloso texto. La magnitud física más importante para el ser humano es el tiempo. El tiempo es oro, proclaman los hispanohablantes, tal vez evocando la incorruptibilidad del dorado metal y su papel como valor referente universal. La vida se mide en años, el trabajo en horas, la educación en semestres o años. El calendario hace las veces de una agenda general que organiza lo básico de la vida del hombre común y corriente. Todas las celebraciones humanas importantes son calendáricas: el cumpleaños, el día del matrimonio, las vacaciones, el día de recibo del pago, los vencimientos de las cuotas de la vivienda o del vehículo, el año viejo, el año nuevo, etc. Y al final se añade el día de la partida para iniciar la contabilidad de la muerte. La conciencia del tiempo es una de las adquisiciones más importantes de la inteligencia humana. Le permitió al hombre inventar la historia y las fantasías mitológicas sobre su origen, además de las quimeras acerca del más allá después de la muerte.
Ese reconocimiento de la temporalidad lo diferencia de tajo de las demás especies vivas, conocidas, animales y vegetales. En épocas pretéritas no muy lejanas, el tiempo y el espacio se identificaban de una manera simple y directa, pero después de Einstein, la física nos revolvió la cabeza. El tiempo no es una magnitud independiente, no existe por sí solo, ni sus valores son constantes. Es intangible, inacible y relativo, pero para los hombres lo es todo en sus vidas. Es real, cotidiano y se puede contar. Es finito en su experiencia vital e infinito en su circularidad. En la singularidad de su civilización, para medir su breve cotidianidad, el hombre ha establecido escalas de tiempo muy pequeñas. El día y su división en horas, minutos y segundos. El año en sus semanas y meses. Estos patrones le han permitido planear su vida, organizar las actividades del día, proyectarlas en cortas semanas y en ligeros meses y en fugaces años. Con esas reducidas escalas, escritas en unos baremos llamados calendarios, el hombre ha podido enfrentarse al abismo insondable de un universo cuántico regido por unas leyes que atentan contra sus antiguos prejuicios básicos. Los calendarios no resultan ser más que ficciones colectivas, convenciones absolutas sobre magnitudes relativas, asumidas por un pueblo. Pero no se trata únicamente de fríos baremos, sino de complejas cosmovisiones, con un poder impensable que encausan toda la vida de una civilización en una dirección determinada. Ficción que se funde en la psicología profunda de sus hombres, de tal manera que ésta se vuelve connatural a su propia vida. Se asume como la forma intrínseca universal, y cuando digo universal es en sentido literal. Más allá de creer, con total sinceridad, que el tiempo, la forma y los ritmos de vida, la ritualidad de su sociedad son los propios de toda la humanidad terrícola, los hombres del común están convencidos de que esa convención calendárica, esa ficción del tiempo, es la misma que experimenta la naturaleza en el orbe. De tal manera que los hombres creemos que cada amanecer en Gaia es el amanecer universal, o que el crepúsculo es el prólogo de la noche cósmica, o que de verdad, cuando se celebra un año nuevo, todo el universo está de plácemes festejando un año más de vida. A Luis García, es estudiante de grado 11, quien hoy nos acompaña con la lectura que abre nuestro espacio. Hoy está con nosotros Luis Antonio Montenegro, escritor, periodista, hacedor de versos. Encontramos en su obra poética poemas inconexos, declivio, fugaz y sensorial. Sus novelas Adán murió en el lado equivocado del paraíso y mirando las estrellas para medir el tiempo. Vamos asomándonos a esas ventanas para comprender cómo a través de la historia y de la humanidad hemos aprendido a medir el tiempo y qué significa para cada civilización. Luis Antonio, bienvenido a Aprende en Casa. Muchas gracias, buenos días, gracias a Colmundo, gracias a la Secretaría de Educación por estos minutos tan valiosos y tan importantes para la cultura y la literatura, pues, que nos hacen falta muchísimos más similares a este. Luis Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Usted plantea que los calendarios son funciones colectivas. Explíquenos un poquito más qué significa eso. Simplemente que el tiempo no existe como una magnitud absoluta. Toda ficción es una construcción, es una convención, y en el caso del tiempo, que es tal vez la magnitud más importante para el ser humano, es la gran ficción. Cuando digo que es una ficción es porque no existe. Nosotros, o toda cultura, al asumir un calendario, asume una forma de contar el tiempo. En el caso nuestro, que tenemos el calendario gregoriano, que no es tan viejo como uno supone, la cultura occidental asume en 1582 el calendario gregoriano. Tenemos una concepción del tiempo que la vivimos en un año de 365 días, en meses de 30 días, algunos de 31, en horas, minutos y segundos. Pero todo esto no es más que una gran ficción. Es un acuerdo entre los hombres, porque la realidad es que las horas, los minutos, los días, el año no existe como tal en ninguna parte. Es una magnitud física.
El tiempo en cuanto a magnitud física es algo relativo. Es tan relativo que la física tiene algunos postulados muy interesantes. Por ejemplo, que el tiempo no es eterno. El tiempo se crea en el momento de la gran explosión del gran Big Bang. Aparte de ello, la gravedad, por ejemplo, relativiza el tiempo, lo ralentiza, lo detiene. De tal manera que, por ejemplo, en las cercanías de un agujero negro, el tiempo teóricamente se debe parar. Por eso dicen que en ese momento uno estando entrando a un agujero negro, estaría viendo otros tiempos, otros devenires en el universo. Como ficción, lo más interesante es que cuando una cultura o una civilización asume un calendario, ellos creen que ese calendario es universal. Es decir, por ejemplo, para nosotros, el común de nosotros colombianos, seguramente estaremos pensando que hoy es el año 2020 para todas las culturas de la Tierra, que los meses son iguales, etc. Pues no. En este preciso momento, por ejemplo, el calendario chino pues va en el año 4717, mientras nosotros estamos en el 2020. El judío en el año 5788. El islámico, por decir otro, en el 1441. El maya, que es un calendario precolombino muy interesante, estaría por el año 5130 y pico. Los budistas, por ejemplo, van en el 2560, 61. Y otros cristianos, que son los cristianos coptos, están contando el tiempo por ahí en el año 1741. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene su ficción, su imaginación colectiva, su acuerdo, su convención, y han dicho, bueno, vamos a medir el tiempo de esta manera. ¿Para qué sirve esa ficción? Pues para poder ordenar la vida del hombre, para poder organizar la producción, los ritmos de trabajo, los ritmos de descanso, las celebraciones importantes para esa cultura. En el caso nuestro, que estamos viendo en un calendario religioso, que es el calendario gregoriano impuesto por la Iglesia Católica, pues ese calendario nos dice cuándo tenemos que hacer las celebraciones, la Semana Santa, el día del nacimiento de Cristo, la Ascensión, la Asunción, etcétera, etcétera, etcétera. Recordémonos inclusive que no hace muchos años, este calendario gregoriano era tan estrictamente religioso que todos los días se celebraba el día de un onomástico de un santo y se llamaba el Santoral. Mira, ¿no? Todavía sucede o se acostumbra, a veces las abuelas lo llaman a uno a felicitarlo porque es el Día del Santo. Muy interesante. Pero a ver, en su novela también, en Mirando a las estrellas para medir el tiempo, usted insiste mucho en que los calendarios se construyen a partir de la observación de las estrellas. ¿Por qué? Desde la aparición del género Homo, hace unos 2500 millones de años, es decir, desde la aparición de nuestros ancestros más lejanos, se da un fenómeno demasiado importante, y es que ese ser original está condicionado por los astros, en el sentido de que el ciclo vital de ese hombre, y el nuestro por lo tanto, está condicionado por la rotación de la Tierra y por la presencia de la Luna y del Sol. Determinan de manera fundamental, orgánicamente, a ese ser. Hay una categoría que se llama el ritmo circadiano, la cual determina las diferentes variables o del ciclo vital de cada uno de nosotros. Es decir, el ritmo circadiano de todos los hombres, pues nos determina nuestro metabolismo, que nos cansamos a determinada hora, tenemos que dormir una cierta cantidad de horas, tenemos que alimentarnos a determinadas horas, hay una bioquímica en eso también, es decir, los ciclos de vigilia, de sueño, de alimentación, de descanso, han sido determinados desde
nuestros orígenes más lejanos, es decir, desde la aparición del género Homo hace, repito, unos 2.500 millones de años, por la rotación. Porque en la medida en que la Tierra rota, nosotros tenemos que día y noche. Y en ese periodo de día y noche tenemos que tener los periodos de vigilia y de sueño. Otros seres de la naturaleza que también están determinados, todos los seres de la naturaleza están determinados por esas condiciones astrales. Y no estoy hablando de astrología ni nada de esas cosas, sino de hechos científicos. Todos esos seres, por ejemplo, los lampírides, las luciérnagas, alumbran de noche, no de día. ¿Sí? Casi todos los animales descansan en ciertas horas. Entonces, a partir de ese hecho, de que nosotros estamos con un condicionamiento astral, inicialmente de la Tierra, del Sol y de la Luna, los hombres, en lo más inmediato para poder organizar las más elementales actividades cotidianas, pues empezamos a mirar el cielo, está la luna, a saber que había un día y una noche, y a partir de eso, nuestros primitivos se han encontrado, por ejemplo, desde hace más de 300.000 años, los primeros indicios de elaboraciones de tipo calendárico. Nuestros primitivos empiezan a elaborar ciertas formas de acomodar su vida, su producción, su cotidianidad y también sus celebraciones, a partir de cuando el hombre inventa en su evolución los ritos funerarios y más adelante cuando va inventando la mitología, es decir, cuando va creando dioses, ¿sí? Entre paréntesis, afirmo que en ese proceso de creación de los dioses, el hombre se enfrenta luego, que es un ser trascendente, a un miedo terrible, que es el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte tiene una respuesta que llama religión y Dios. Luego, algunas culturas, aparte de observar los ciclos de la luna, que es nuestro astro más inmediato, y el sol, que obviamente sale todos los días, nos condiciona, nos da energía vital, empieza a mirar algunas culturas, por ejemplo, las culturas prehispánicas, esto es muy interesante, sobre todo las mesoamericanas, pero en general todas, observan mucho a Venus. Tal vez la razón de ello es que cuando uno observa el cielo nocturno, normalmente hay 3 astros muy importantes que se ven a simple vista, que son bastante visibles a simple vista, que son la luna, obviamente, el sol y Venus, que tiene una característica muy especial porque aparece en las mañanas y en las tardes, que es en la mitología empiezan a llamarlo el véspero matutino y el véspero vespertino. En algunas culturas ven a Venus. De hecho, la elaboración de los calendarios mesoamericanos, el maya, el mexica, los olmecas, los toltecas, están muy influidos por esa presencia de Venus. Otros, como por ejemplo los egipcios, que son uno de los constructores más importantes de calendarios, ven la estrella más brillante, la cual la adoran y determina su vida, Sirius. Toda la religión egipcia está basada en la contemplación que ellos hacen de Sirius. Obviamente también, y aquí vale la pena volver a recalcarlo, por la presencia de la luna, porque sus sacerdotes astrónomos descubren que los cambios de los ciclos de vida del río Nilo, que era el río que les daba la vida a ellos, dependen de las estaciones lunares. Es decir, las inundaciones del río Nilo coincidían con ciertas fases lunares, ellos observan eso. Y luego las épocas de sequía del río también correspondían con otros ciclos lunares. Todos sabemos que la luna condiciona las mareas de los mares, de los océanos. Eso lo observaron los egipcios. Entonces tenemos que el hombre ha observado los astros con los cuales tiene una relación muy inmediata. En la medida en que ha ido evolucionando, pues ha venido adquiriendo mayor capacidad para observar otras estrellas y otros astros.
En la observación de esos astros, el hombre va elaborando propuestas para medir su tiempo, y en esa cultura que ha generado mitología, incluye, aparte de la vida cotidiana, normalmente esas mediciones tienen que ver mucho con la agricultura, que fue de las actividades de producción más antiguas y primeras del ser humano. Pues la agricultura tiene muchísimo que ver con los ciclos lunares. De hecho, casi todos los calendarios existentes tienen, de alguna manera, que ver con los ciclos lunares. Por eso se llaman calendarios lunares. Lo que pasa es que como es una ficción, o sea, es un invento, es una forma del hombre inventarse algo, decir, oiga, ¿cómo contamos el tiempo? Surgen muchos problemas, porque los ciclos lunares, que son de 23 horas y un poco más, cuando empieza a contar el año, que el año tiene que ver con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que da 365 días, empiezan a presentarse unos desajustes terribles, que el hombre lo supera con una cosa que se llaman los días embolísmicos, es decir, en el caso nuestro, los famosos días bisiestos. Como anécdota, esto de los desajustes en las cuentas calendáricas es tan grave en ciertos casos que en 1582, precisamente, cuando el calendario juliano, que era el que nuestro predecesor de calendario, el gregoriano, que es el que nosotros vivimos, había un desajuste de casi 15 días. Entonces, el Papa Gregorio, en el momento en que están creando o adoptando la otra convención que se llama el calendario gregoriano, en honor a él, pues suprimen de tajo 15 días. Eso es como si el presidente, alguien que tuviera poder aquí, dijera, no, es que vamos a ajustar el calendario, hoy es 27, mañana es el 12 de mayo. ¿Sí? Entonces esas cosas han ocurrido muchísimo en la historia y son por las imprecisiones humanas en ese acto de hacer calendarios, de diseñar calendarios. Muy bien, Luis, pues hoy estamos hablando cómo a través de la historia cada civilización ha medido el tiempo, un tema que se puede seguir explorando desde casa para todos nuestros oyentes, todos nuestros niños, niñas, jóvenes. Les vamos a proponer algunas actividades para que las puedan desarrollar. En primera instancia, puedes investigar calendarios a través de la historia, el calendario que nos rige, el gregoriano, pero existen muchos otros calendarios, como hemos escuchado hoy a Luis. Sobre todo, se puede indagar sobre los calendarios de las culturas egipcias, chinas y mayas, que pues también en este espacio hemos escuchado. Como segundo punto, les proponemos que pueden hacer un horario para organizar el día en un lugar visible. Así puedes organizar el día y ver el tiempo que debes invertir en cada una de las actividades. Finalmente, les proponemos a todos nuestros oyentes que en compañía de la familia pueden crear un calendario para actividades comunes como jugar, cocinar, leer en voz alta y llamar el tiempo para estar juntos. Bueno, Luis Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Aprende en Casa y por favor, para terminar, unas recomendaciones para aprovechar este tiempo en el que nos encontramos en nuestros hogares cuidándonos. La primera, pues aprovechar el tiempo para leer, investigar, es algo que nutre el alma, es algo que nutre la imaginación. Para poder elaborar los calendarios los hombres necesitaron mucha imaginación. Les recomiendo también que lean mi libro, que va a salir a nombre de la editorial Ibáñez, en su sección de Univisiones, en su sello editorial de Univisiones. Que investiguen el tema de los calendarios, es muy lindo, y para los jóvenes estudiantes y los profesores los invito a que investiguen las diferentes formas de calendarios que han existido a través de la historia, que existen todavía, el gregoriano, el chino, el judío, el islámico, el maya, el budista, etcétera, y eso los va a llevar a algo muy bonito, que es a investigar sobre la presencia de los astros en nuestra vida. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias, Martín, muy agradecidos con la Secretaría y con ustedes. Muchas gracias a usted, Luis Antonio, por su tiempo en este espacio Aprende en Casa, hoy conociendo de pues todas las culturas, cómo han manejado el tiempo, un tema de verdad apasionante y muy propicio para estos días en los que nos encontramos en nuestros
hogares. Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda estas prácticas de autocuidado que te harán menos vulnerable al COVID-19. Usa tapabocas en caso de tener síntomas respiratorios. Siempre lava tus manos aproximadamente cada 3 horas. Es el tiempo recomendado por la Secretaría de Salud. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar y evita saludar de beso o estrechar las manos y conserva 1 metro de distancia como mínimo. Nos vamos a reencontrar entonces en nuestra próxima emisión, que está programada para el próximo día miércoles. Vendremos con un tema sensacional, vamos a hablar de bilingüismo, así que estén muy pero muy atentos porque será un programa bien especial. Queremos agradecer a todo el equipo técnico de Colmundo Radio por hacer posible este espacio, por supuesto a todos nuestros compañeros de DC Radio, también a todo su equipo técnico y al grupo de profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito que hacen posible este espacio. Les acompañó Martín Estrada, les deseamos un feliz día y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. La mayor riqueza es la obediencia de Dios. Cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Colmundo Radio. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Colmundo presenta 30 segundos para lavarte las manos con tu música favorita. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años